la grabación de la práctica número 4, que es sobre calor específico de los sólidos. Entonces inicialmente van a tener una teoría, espero la lean. Importante recordar la ecuación 4, 5 y 6, tenerla escrita por ahí a un lado, y los calores específicos de cada elemento. Entonces van a tener que tomar datos de tres diferentes metales, en este caso es el aluminio, el cobre y el hierro. Por practicidad con la tabla me voy a centrar en la del hierro. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo tomar la masa del agua dentro del calorímetro, la temperatura inicial del agua dentro del calorímetro, la temperatura inicial. Entonces vamos primero por la masa del agua dentro del calorímetro. Entonces inicialmente en el video tenemos que el reservorio, entonces vamos a primero a tomar la masa solo del reservorio sin agua. Entonces, desocupadito tiene 414.5 gramos. Entonces, lo pueden anotar por ahí, por un lado. Y cuando se le vierte agua y se tapa, tiene una masa de 605. Entonces, restamos para tener en sí el valor de la masa del agua. Entonces, en este caso tengo una masa de agua de 190.8 para el hierro, gramos. Entonces, 190.8 gramos. Luego nos preguntan la temperatura del agua. Entonces, en este caso tenemos que esperar a que el sistema agua-calorímetro se equilibre. Bueno, que sería aproximadamente 13.1, que estuvo estática. Entonces 13.1. Y luego nos piden la temperatura inicial del metal. Entonces el metal ha estado acá sumergido en agua caliente, en agua tibia, 67 grados. Agua caliente. Entonces vamos a coger el último dato del sensor antes de sacarlo, 67.56 grados. 67.56 grados. Y luego nos piden la masa del metal. Entonces, para obtener la masa del metal, observamos cuál es la masa del sistema completo, que serían 619.3 gramos, ¿cierto? Y vamos a mirar la masa del sistema después de que se le sumergió el sólido. Entonces llegó a 677.8. Entonces hacemos la resta y nos da que la masa, en este caso de este sólido, es de 58.5. Y ya por último nos pregunta la temperatura final. Entonces, como necesitamos cuánto ha llegado, entonces podemos coger la última temperatura, que está alrededor de... La última temperatura está bien. O sea, entre más tiempo pase, más en equilibrio está. Entonces 13.7. Y listo. Entonces ya tenemos los valores que necesitamos. ¿Listo? Lo mismo hacen para el aluminio y lo mismo hacen para el cobre. Una vez hayan hecho eso, le están pidiendo determine el calor total absorbido por el sistema agua-calorímetro usando la ecuación 4 y determine el calor cedido por los metales usando la ecuación 5. Entonces, a mi parecer, me parece más fácil que lo registren acá, puesto que ya tenemos todos los datos. Entonces, o lo pueden hacer a mano y, pero acá no tenemos para añadir. ¿Vale? Entonces, para que lo podemos acá hacer calculado. Y entonces tenemos que, vale. Entonces, acá tendremos que añadir dos nuevas columnas hacia la derecha. Y entonces las vamos a llamar calor, agua más calorímetro, con unas unidades de calorías, y lo voy a llamar Q del agua, agua más calorímetro, y este lo va a escribir calor del sólido, también en calorías, con la variable Q sólido.
Listo, entonces vamos a calcular primero el del calorímetro. Entonces, en la fórmula 4 nos dice que es, abro paréntesis, la masa del agua por, por la capacidad del agua, que es una caloría sobre gramo por la temperatura, más la capacidad calorífica del reservorio, que es 16.7, acá está anotado. Entonces, más 16.7, que es la del calorímetro, cierro paréntesis, por el delta de temperatura. Entonces sería la temperatura final, vale, me faltó un paréntesis. Importante acá los paréntesis para no tomar mediciones que no son. Entonces, por 1, que me daría lo mismo, más 16.7, que es el calorímetro, masa del agua por 1, más el del calorímetro, que es 16.7, cerramos paréntesis, por el delta de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que sería la temperatura del agua inicial. Entonces le damos submit. Importante que pongan esos paréntesis o si no vamos a tener datos locos por acá. Hacemos lo mismo con la del sólido. La ecuación entonces nos dice que es la masa del sólido. Entonces, masa del metal por la capacidad del sólido. Vale, no recuerdo. Entonces estoy haciendo hierro en este caso. Y el del hierro me dice acá que es 0.107. Entonces, 0.107. Entonces, será la masa del sólido la masa del metal por la capacidad que es 0.107 por el delta de temperatura. Entonces abrimos paréntesis, temperatura final menos la temperatura inicial del metal. Le damos submit. Uno esperaría que estos dos valores fueran cercanos. ¿Listo? Puesto que sabemos que el calor absorbido por uno tendrá que ser igual al calor cedido del otro. Sin embargo, acá estamos observando que eso no se está dando. Entonces, cada 125 y menos 337. Entonces, bueno, ¿a qué se debe eso? Que la capacidad del calor específico que nos están dando acá es bastante general, ¿listo? Es con unas condiciones específicas que no tenemos en el laboratorio. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a calcular, luego nos piden calcular que esto no va a dar, por obvias razones, no tenemos la misma capacidad calorífica, entonces nos dice que con la ecuación 6 hallemos el calor específico real de nuestro sólido. Entonces pueden añadir acá una columna y luego la colocan en esta parte, ¿listo? Entonces vamos a añadir una columna hacia la derecha. Entonces vamos a encontrar la capacidad del sólido. ¿Listo? Entonces el C del sólido. Unidades serían calorías sobre gramo por grado centígrado. Por centígrado. Y la variable le va a colocar capacidad del sólido. Entonces le colocamos el cálculo y entonces la ecuación 6 nos dice que va a ser la masa del agua por la capacidad del agua, que es 1, más la capacidad del reservorio, que es 16.7, cerramos paréntesis, por el delta de temperatura del agua. Entonces el delta de temperatura del agua sería la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, cerramos paréntesis, todo eso sobre
Entonces vamos a abrir dos paréntesis acá. Vale, con un solo paréntesis me hubiera sobrado. Entonces la masa del sólido, la masa del sólido, la masa del metal, no, bueno, pongámosle por uno para no volverla a escribir toda, por el delta de temperatura. Entonces sería temperatura final menos la temperatura inicial del metal. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis para no tener errores. Acá nos está dando menos, pero recuerda que la fórmula es con un valor absoluto, ¿listo? Entonces ustedes lo cambian a positivo. Entonces en este caso me dio valor de 0.0395, mientras acá está registrado 0.107, es 3 veces la capacidad. Pero pues nada, eso depende mucho de las condiciones ambientales, también de nuestro sólido. Entonces no hay ningún problema. Lo único es que debemos tener más o menos los mismos órdenes de magnitud. Entonces no habría ningún problema en eso. Y acá no es más, acá es por. Y acá la variable sería C del sólido. Y entonces nos da un valor de 0.0395. Y listo. Entonces, una vez hayan hecho eso, presentan los resultados, igual los calculan, me los muestran y pues pueden marcar como un porcentaje de error con respecto a los que están acá anotados. Sin embargo, como les digo, pues no son más fiables estos que los que están anotados en la parte superior porque depende mucho de las condiciones. Entonces, luego responden en análisis cualitativo, que acá hay 3 preguntas. Acá está la otra. Y luego conclusiones. ¿Listo? Entonces espero sea una práctica eficiente y exitosa para ustedes. Éxitos.